¿Querían un espectáculo? Pues miren con atención. La copa de champán que sostenía en mi mano costaba más que la letra mensual de mi coche. Y todos en aquella fiesta de graduación lo sabían perfectamente. Soy Mateo Soler, tengo 37 años, soy un antiguo bombero reconvertido en empresario de seguridad tecnológica, y me encontraba allí, de pie, en medio de un océano de graduados en medicina por la Universidad Complutense que me miraban como si hubiera arrastrado lodo sobre sus alfombras persas. Damas y caballeros, anunció mi esposa, Valeria, ante la multitud congregada en el impecable jardín de sus padres. Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado durante mi carrera de medicina. Bueno, a casi todos. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud, y esa fría sonrisa tan familiar se extendió por su rostro. Hay personas que, simplemente, no entienden lo que hace falta para alcanzar la grandeza. Las risas que siguieron se sintieron como agujas bajo mi piel. Valeria Montero Soler, flamante doctora, siempre había sido ambiciosa. Lo que yo no había comprendido era cuánto había crecido su desprecio hacia el hombre que trabajó turnos dobles para ayudar a costear su educación. Oh, Valeria, eres demasiado generosa, intervino su hermana, Isabel, con el vino soltándole ya la lengua a pesar de que apenas eran las 3 de la tarde. Todos sabemos que algunas personas tienen una visión muy limitada. Hizo un gesto vago en mi dirección. Mentalidad de clase obrera, ya sabéis, no pueden ver más allá del próximo sueldo. El doctor Elías Santillana, mentor de Valeria y el invitado de honor, asintió con aire de sabio. A sus 45 años, se movía con esa arrogancia propia de quien lleva años escuchando que es un genio. Es lamentable cuando las relaciones personales frenan a alguien con el potencial de Valeria, dijo lo bastante alto como para que todos lo oyeran. A veces, simplemente, dejamos atrás nuestras circunstancias. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Aquella gente no tenía ni idea de lo que yo había construido en los últimos 3 años. Mi empresa de seguridad, Soler Sistemas de Defensa, se había convertido silenciosamente en una de las firmas más solicitadas de Madrid y sus alrededores. Proporcionábamos soluciones de alta tecnología para todos, desde empresas del IBEX 35 hasta contratistas gubernamentales. Pero yo había mantenido un perfil bajo, en parte por humildad y en parte porque la naturaleza de nuestro trabajo exigía discreción. Mateo siempre ha sido alguien práctico, continuó Valeria. Y la forma en que pronunció, práctico, hizo que sonara como una enfermedad. Él piensa en términos de un pequeño parque de bomberos local, en sueños de pequeñas empresas. Simplemente no puede entender que algunos de nosotros estamos destinados a cosas más grandes. Sus padres, la doctora Lucía Montero y el magistrado Carlos Montero, asintieron con aprobación. Nunca les había gustado, nunca pensaron que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. Esta noche, rodeados de sus amistades de la élite, finalmente veían a su hija distanciarse públicamente del marido trabajador que ya había cumplido su función. Quiero decir, de verdad, añadió Isabel, gesticulando con su copa de vino. ¿Qué tipo de futuro puede ofrecer alguien así? Valeria merece a alguien que esté a la altura de su ambición, de su educación, de su posición social. Miró significativamente a Santillana, quien se pavoneó bajo la atención recibida. La multitud murmuró su acuerdo. Reconocí varios rostros, compañeros médicos, administradores de hospitales, viejos amigos de la familia Montero. Todos ellos me miraban con una mezcla de lástima y desdén. ¿Sabéis qué es lo más triste?, dijo Valeria, con su voz resonando por todo el jardín. Que realmente cree que tiene éxito. Su pequeño negocio de seguridad jugando con camaritas y alarmas. Es casi tierno, ¿verdad? Como un niño jugando a disfrazarse de mayor. Las risas fueron más fuertes esta vez. Vi cómo Santillana se inclinaba más hacia Valeria, tocándole brevemente la parte baja de la espalda en un gesto que pretendía parecer de apoyo, pero que gritaba intimidad. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello? ¿Cuánto tiempo llevaba yo siendo el chiste que compartían en privado? Bueno, dije, hablando finalmente. Mi voz cortó las risas como una cuchilla. Supongo que todos tenemos definiciones diferentes del éxito. Los ojos de Valeria destellaron con irritación. Oh, por favor, Mateo. No te avergüences más. Ambos sabemos que estás fuera de lugar aquí. Tienes razón, dije, sacando mi teléfono. Estoy fuera de mi liga. Navegué por mis contactos, encontré el número que necesitaba y marqué. Aquí Mateo Soler, código de autorización Delta 77 Alfa. Necesito una extracción inmediata en la residencia Montero, en Puerta de Hierro. Sí, el helicóptero. Tiempo estimado de llegada,
5 minutos. La conversación a nuestro alrededor comenzó a flaquear mientras la gente se fijaba en mi llamada telefónica. Valeria parecía confundida, luego molesta. ¿Qué estás haciendo? Siseó. Pidiendo que vengan a por mí, dije simplemente. Que vengan a por ti. Mateo, deja de ser ridículo. Viniste aquí en ese viejo coche japonés. Sonreí por primera vez en toda la noche. En realidad, vine en un Cabify. Parecía más fácil que lidiar con el aparcamiento. El sonido comenzó como un zumbido distante, apenas audible sobre el parloteo de la fiesta, pero se hizo más fuerte, más nítido. El inconfundible batir de los rotores de un helicóptero. La conversación se detuvo. Las cabezas se volvieron hacia el cielo. El sonido creció, se acercó, hasta que fue imposible de ignorar. ¿Eso es? Comenzó a preguntar alguien. El helicóptero apareció sobre la línea de los árboles, elegante y negro, con el emblema de Soler Sistemas de Defensa grabado en letras plateadas en el lateral. Dio una vuelta y luego descendió hacia el amplio prado adyacente a la propiedad de los Montero. El flujo de aire de los rotores hizo volar servilletas y adornos. Las mujeres se sujetaban los vestidos y el cabello. Los hombres protegían sus bebidas. La elegancia cuidadosamente orquestada de la fiesta se disolvió en el caos. Valeria miraba fijamente el helicóptero, luego a mí, con la boca abierta por el impacto. Eso es tuyo. Uno de los tres. Dije con naturalidad, ajustándome la corbata. Los otros dos están en nuestras instalaciones de Barcelona y Valencia. Suelo reservarlo para nuestros contratos gubernamentales, pero pensé que esta noche requería algo especial. El rostro del doctor Santillana se había vuelto pálido. ¿Contratos gubernamentales? Oh, sí. Gestionamos la seguridad de varias agencias estatales. No puedo hablar de los detalles, ya lo entenderá. Información clasificada. Miré a mi alrededor, a los rostros atónitos que me rodeaban. Es increíble lo que se puede lograr cuando uno piensa más allá del próximo sueldo. La copa de vino de Isabel resbaló de sus dedos, haciéndose añicos contra el suelo de piedra del patio. El magistrado Montero dio un paso adelante, perdiendo su compostura judicial. Mateo, yo, no teníamos ni idea. Claro que no, dije. Nunca preguntasteis. Simplemente lo disteis por hecho. Miré directamente a Valeria. Todos lo hicisteis. El helicóptero ya había aterrizado, con los rotores aún girando. Un hombre con traje negro emergió del lado del pasajero y comenzó a caminar hacia nosotros. Lo reconocí como Jacobo Morales, uno de mis mejores pilotos y antiguo miembro de las Fuerzas Especiales. Señor Soler, dijo Jacobo al llegar a mi altura, con su voz escuchándose fácilmente sobre el quejido de los motores que se apagaban. Listo para partir, señor. Casi, respondí. Me volví hacia Valeria, que seguía mirándome como si nunca me hubiera visto antes. ¿Sabes qué, Valeria? Tienes toda la razón. Tenemos definiciones muy diferentes de lo que es el éxito. La tuya parece implicar humillar públicamente al hombre que te amó. La mía implica construir algo significativo, algo que importe. Mateo, espera. Yo, no, la corté. He terminado de esperar. He terminado de ser tu red de seguridad mientras tú decides qué es lo que realmente quieres. He terminado de ser el remate de vuestros chistes. Miré a la multitud de rostros de élite, todos observando en un silencio sepulcral. Disfrutad de la fiesta. Enhorabuena por tu graduación, Valeria. Espero que haya valido la pena. Comencé a caminar hacia el helicóptero, con Jacobo siguiendo mis pasos. Mateo. Me llamó Valeria. No seas ridículo. Vuelve aquí. Me detuve al borde del prado y me volví una última vez. Querías a alguien que estuviera a la altura de tu ambición, de tu educación y de tu posición social, exclamé, con mi voz proyectándose con claridad en la repentina calma. Quizá la próxima vez intenta conocer a tu marido antes de cambiarlo por otro. Mientras subía al helicóptero, pude ver a Valeria de pie, congelada en el jardín, con su fiesta perfecta en ruinas a su alrededor. El doctor Santillana intentaba consolarla, pero ella lo apartó, con los ojos clavados en los míos. El helicóptero despegó y vi cómo la finca de los Monteros se hacía pequeña bajo nosotros. Aquella gente parecía hormigas dispersadas por el viento. Su mundo cuidadosamente ordenado había sido perturbado por una verdad que no vieron venir. ¿A dónde, señor? Preguntó Jacobo a través del auricular. A casa, dije.
A la residencia nueva. Mientras volábamos sobre el perfil de Madrid, me permití una pequeña sonrisa. Veamos quién suplica ahora, pensé, mientras las luces de la ciudad comenzaban a centellear bajo nosotros. Y dejé mi antigua vida atrás. La casa que había comprado 6 meses atrás se asentaba sobre 6 hectáreas de terreno boscoso a 30 minutos de la capital, oculta tras portones que parecían decorativos pero estaban reforzados con núcleos de acero. Le había dicho a Valeria que era un refugio para los fines de semana, omitiendo mencionar que en realidad era una fortaleza diseñada por la misma firma de seguridad que protegía a los consejeros delegados de las grandes multinacionales. Bienvenido a casa, señor, dijo Jacobo al tocar tierra en el helipuerto privado tras la vivienda. Gracias por la rapidez, le dije al bajar. Bromea. Jacobo sonrió de lado. Los muchachos han estado esperando a que diera el paso. Todos vimos cómo le trató ella en la fiesta de Navidad. Aquello dolió, pero solo porque era cierto. Incluso mis empleados se habían dado cuenta de lo que yo me negaba a ver. Dentro de la casa, me serví 3 dedos de bourbon y me senté en mi despacho, rodeado de monitores que mostraban las señales de las cámaras de seguridad de toda la propiedad. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que salí de la fiesta, pero lo ignoré. En su lugar, llamé a mi abogada. Celia, soy Mateo. Necesito que inicies los trámites de divorcio de inmediato. Celia Rodríguez. Maldita sea, tendría que recordar no usar ese apellido si alguna vez contaba esta historia. Celia Vázquez había sido mi abogada durante 3 años, encargándose de todo, desde los contratos comerciales hasta la compra de esta casa. Era aguda, implacable, y me había advertido sobre Valeria desde el principio. Por fin, dijo sin preámbulos. ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? Humillación pública en su fiesta de graduación frente a 50 testigos. La puse al día de los eventos de la noche. Dios, Mateo, lo siento mucho, pero también te digo que ya era hora. Presentaré la demanda a primera hora del lunes. ¿Y los bienes? Todo está ya separado. El piso de la Castellana está solo a nombre de ella, sus padres insistieron en eso. Este lugar, la empresa, todos los activos reales son míos. Ella nunca quiso que su nombre se asociara con mi pequeño negocio. Inteligente. ¿Y qué hay de su carrera médica? Hice una pausa, moviendo el bourbon en mi vaso. ¿Qué pasa con ella? Bueno, tú ayudaste a financiar sus estudios. Tienes contactos en la comunidad médica a través de tu trabajo de seguridad. Si quisieras complicarle las cosas. La idea se me había pasado por la cabeza. Soler Sistemas de Defensa proporcionaba seguridad a 3 grandes hospitales del área de Madrid, además del Colegio Oficial de Médicos. Un par de llamadas telefónicas podrían hacer que la búsqueda de empleo de Valeria fuera muy complicada. Déjame pensarlo, dije. Tras colgar, finalmente miré mi teléfono. 37 llamadas perdidas, la mayoría de Valeria. Los mensajes de texto eran un recorrido por las 5 etapas del duelo. ¿Qué demonios ha sido eso, Mateo? Llámame. Esto es ridículo, vuelve a casa para que podamos hablar como adultos, siento si te sentiste avergonzado, pero estás exagerando, por favor, devuélveme la llamada. Podemos arreglarlo, muy bien, pórtate como un niño. Pero esto no cambia nada entre nosotros. El último mensaje, enviado hacía solo 10 minutos, hizo que me hirviera la sangre. Elías dice que probablemente estés pasando por algún tipo de crisis de los 40. Es normal en hombres de tu edad cuando se sienten insuficientes. Podemos conseguirte ayuda. Dejé el teléfono con cuidado, temiendo lanzarlo por la ventana. Sonó mi línea personal, el número que solo conocían unas pocas personas. Miré el identificador, Marcos Ruiz, mi mejor amigo desde la infancia, ahora inspector de la Policía Nacional. Espera, tampoco podía usar Ruiz. Marcos Velázquez. Eso servía. He visto las noticias, dijo Marcos sin preámbulos. ¿Qué noticias? Medio barrio de Salamanca habla de un tipo que apareció en una fiesta en helicóptero y humilló a su mujer. Imaginé que tenías que ser tú. A pesar de todo, me reí. Las noticias vuelan. Vuelan más rápido cuando la esposa está llamando a todo el mundo que conoce intentando controlar los daños. Según mis fuentes, le está diciendo a la gente que has tenido un brote psicótico. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el plan? Y no me digas que no tienes uno. Conozco esa mirada incluso por teléfono. Marcos me conocía demasiado bien. Habíamos crecido en el mismo barrio obrero,
entramos juntos en los bomberos y fuimos los padrinos en nuestras respectivas bodas. Cuando fundé mi empresa de seguridad, él fue mi primer inversor, usando parte de sus ahorros para ayudarme a comprar equipos. Lo estoy meditando, admití. Bien. Se lo tenía merecido. ¿Quieres ayuda? Quizá. Deja que vea cómo se desarrolla esto primero. Hablamos durante otra hora. Marcos me puso al día de lo que había oído a través de sus contactos. Al parecer, Valeria intentó continuar la fiesta después de que me fui, pero el ambiente se arruinó. Los invitados habían empezado a hacer preguntas incómodas sobre mi empresa, sobre cómo habían juzgado tan erróneamente mi éxito. Santillana, en particular, se había puesto verde cuando alguien mencionó los contratos del gobierno. Tras colgar con Marcos, abrí mi portátil y empecé a investigar por mi cuenta. Si Valeria quería jugar, había elegido al oponente equivocado. El doctor Elías Santillana, resultó, tenía un historial bastante interesante. 3 demandas por mala praxis, todas resueltas fuera de los tribunales. Un divorcio tormentoso hacía 5 años, donde su exesposa lo había acusado de tener aventuras con estudiantes de medicina, lo más interesante, algunas publicaciones de investigación cuestionables que habían levantado sospechas en la comunidad médica. Todavía estaba leyendo cuando el sistema de seguridad emitió un pitido. Alguien estaba en la puerta principal. El monitor mostraba el coche de Valeria, con ella misma asomada por la ventanilla para hablar por el interfono. Mateo, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Cogí el interfono. Es más de medianoche. Valeria, vete a casa. Esto es ridículo. Déjame entrar. No. Hubo una larga pausa. Luego, no me iré hasta que hablemos. Cambié el monitor a infrarrojos y vi que no estaba sola. El doctor Santillana estaba en el asiento del pasajero intentando parecer solidario, pero sobre todo viéndose incómodo. Elección de compañía interesante, dije por el interfono. Otra pausa. Elías se ofreció a traerme. Estaba demasiado alterada para conducir con seguridad. Qué detallista por su parte. Aún así, no te voy a dejar entrar. Mateo, por favor. Sé que dije cosas esta noche que te hirieron, pero nada. Vete a casa, Valeria. Que tu abogado llame a la mía. Apagué el interfono y vi cómo se quedaron allí sentados otros 20 minutos antes de marcharse finalmente. La mañana siguiente trajo un nuevo conjunto de desafíos. Valeria, al parecer, se había pasado la noche haciendo llamadas, porque el teléfono de mi oficina empezó a sonar a las 7 de la mañana con consultas preocupadas de varios contactos comerciales. La primera fue la doctora Patricia Solano, administradora jefa de la Clínica La Luz, uno de nuestros mayores clientes. Mateo, espero que no te moleste que llame, pero me han llegado rumores de que hubo algún tipo de incidente anoche. Nada que afecte a nuestra relación comercial, se lo aseguro, le dije. Por supuesto que no. Es solo que, bueno, Valeria me llamó esta mañana. Parecía muy alterada. Mencionó que podrías estar pasando por algunas dificultades personales. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Doctora Solano, mi vida personal nunca ha interferido con mis obligaciones profesionales. ¿Ha sido nuestro servicio a su clínica algo menos que ejemplar alguna vez? No, claro que no. Yo solo, entonces creo que podemos dar por cerrada esta conversación. Siguieron 3 llamadas más, todas con el mismo tema. Valeria estaba haciendo la ronda, pintándome como alguien inestable, intentando dañar mis relaciones comerciales. Era hora de contraatacar. Hice mis propias llamadas, empezando por el consejo médico. Diego Martínez, el presidente, era un viejo amigo de mi padre, y Soler Sistemas de Defensa había diseñado el sistema de seguridad para la nueva sede del consejo. Diego, soy Mateo Soler. Necesito un favor. Por supuesto. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que pongas bajo lupa a una nueva doctora durante el proceso de colegiación y licencias. Nada ilegal, solo una verificación exhaustiva de sus credenciales. Le di los datos de Valeria junto con una preocupación cuidadosamente redactada sobre irregularidades en su expediente académico que descubrí durante nuestro proceso de divorcio. La siguiente llamada fue a la doctora Sara Millán, jefa de recursos humanos del Hospital de La Paz. Habíamos hecho trabajos de seguridad para ellos durante una expansión reciente, y Sara me debía un favor después de que yo manejara discretamente una situación de acoso que involucraba a uno de sus médicos. Sara, necesito que estés al tanto de una candidata potencialmente conflictiva, la doctora Valeria Montero Soler.
Ha estado haciendo algunas declaraciones preocupantes sobre la confidencialidad del paciente y la ética médica. No era técnicamente una mentira, Valeria había hecho muchas declaraciones preocupantes, solo que no sobre medicina. Para el mediodía, había hecho 6 llamadas estratégicas. No lo suficiente para destruir completamente la carrera de Valeria, pero sí para hacer que su búsqueda de empleo fuera significativamente más difícil. Sonó mi teléfono. Valeria, otra vez. Esta vez respondí. Idiota, dijo sin preámbulos. ¿Qué has hecho? No tengo ni idea de qué me hablas. La clínica La Luz acaba de retirar su oferta de trabajo. Dicen que hay dudas sobre mi idoneidad profesional. ¿Qué les has dicho? Nada. Eso no era verdad. Mateo, te lo juro por Dios, si estás saboteando mi carrera, como tú intentaste sabotear la mía esta mañana, llamando a mis clientes, diciéndoles que he tenido un brote. Silencio. Eso es diferente, dijo finalmente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me avergonzaste delante de todos los que respeto. Y tú me has estado avergonzando durante meses. La diferencia es que yo lo hice una vez en público, donde todos pudieron ver qué clase de persona eres realmente. Tú lo has estado haciendo en privado, haciéndome creer que estaba loco por sentir que mi propia esposa me despreciaba. Yo no te desprecio. No. ¿Y cómo llamarías a lo de anoche? Otra larga pausa. Estaba frustrada. Nunca me hablaste de tu éxito. Dejé que pensaras lo que querías pensar. Cada vez que intentaba hablar de trabajo, cambiabas de tema. Cada vez que sugería que celebráramos un hito empresarial, estabas demasiado ocupada con la carrera. No querías saber de mi éxito porque no encajaba en la narrativa que habías creado. ¿Qué narrativa? ¿Que eras demasiado buena para mí? ¿Qué te estabas conformando? ¿Que algún día encontrarías a alguien más digno de tu brillantez? ¿A alguien como el doctor Santillana? El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. ¿Cuánto tiempo, Valeria? ¿Cuánto? ¿Qué? No insultes mi inteligencia. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Yo. Nosotros. No es lo que piensas. O sea, que si te acuestas con él. Simplemente ocurrió. Estábamos trabajando hasta tarde, tú siempre estabas ocupado con tu empresa y él entendía mis ambiciones de una manera que tú nunca podrías. Colgué. 1 hora después, sonó el timbre. El monitor de seguridad mostraba un furgón de reparto. Recogí el paquete, un grueso sobre marrón sin remitente. Dentro había fotografías. Valeria y Elías Santillana en su despacho, en su coche, entrando juntos en un hotel. Las imágenes tenían sellos de fecha que se remontaban a 4 meses atrás. También había una nota, pensé que podrías necesitar esto. Un amigo. Me quedé mirando las fotos durante mucho tiempo, sintiendo como algo frío se asentaba en mi pecho. 4 meses. Me había estado engañando durante 4 meses, todo mientras yo trabajaba para apoyar sus sueños. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, mira tu correo. Marcos llegó 20 minutos después, echó un vistazo a las fotos y soltó un silbido bajo. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo? 4 meses, al parecer. ¿Quién ha enviado esto? Ni idea, pero sabían exactamente lo que hacían. Marcos cogió una de las fotos, estudiándola con ojo experto. Esto es vigilancia profesional, equipo caro, posicionamiento perfecto. Alguien ha gastado mucho dinero documentando esta aventura. ¿Pero quién y por qué? Quizá alguien más a quien no le caiga bien el buen doctor, o quizá alguien que quería echarte una mano. No se me ocurre nadie que se tomaría tantas molestias. Marcos sonrió. Quizá tengas un ángel de la guarda. Como si fuera una señal, sonó mi teléfono. Número desconocido. Señor Soler, soy la inspectora Janet Valdés, de la Policía Nacional. Creo que tenemos que hablar. La inspectora Valdés no era lo que yo esperaba. A mediados de sus 40, de mirada afilada y con el cabello entrecano recogido en una práctica coleta. Se sentó frente a mí en mi despacho, rechazando mi oferta de café pero aceptando un vaso de agua. Debería empezar diciendo que esta no es una visita oficial, dijo. Estoy aquí por mi cuenta, por motivos personales. ¿Qué tipo de motivos personales? El doctor Elías Santillana destruyó la carrera médica de mi hija hace 3 años. Ella era una prometedora residente de cirugía hasta que rechazó sus proposiciones. De repente, sus evaluaciones se volvieron negativas.
Le revocaron los privilegios quirúrgicos y fue expulsada discretamente del programa. Sentí un escalofrío. Lo denunció. Lo intentó, pero Santillana tiene muchos contactos y ella no era más que una residente. El hospital realizó una investigación interna que no encontró irregularidades. La carrera de mi hija terminó antes de empezar. Ahora trabaja como enfermera en una zona rural. Lo siento. No lo sienta. Vénguese. Valdés se inclinó hacia adelante. Llevo 2 años armando un caso contra Santillana, documentando su patrón de comportamiento. Cuando me enteré de que estaba involucrado con su mujer, empecé a vigilarlo. Usted tomó estas fotos. Así es. Y tengo muchas más pruebas de su mala conducta. Pero necesito algo más grande para que las acusaciones prosperen. Algo público. Algo que el hospital no pueda ignorar. Estudié su rostro buscando algún rastro de engaño. Marcos me había enseñado a leer a la gente, y Valdés parecía genuina, una madre buscando justicia para su hija. ¿Qué quiere de mí? Ayúdeme a destruirlo completa y públicamente. ¿Y mi mujer? Valdés se encogió de hombros. Daños colaterales. Ella eligió involucrarse con el depredador. Pensé en la humillación pública que Valeria me había infligido, en sus intentos de sabotear mis negocios, en sus 4 meses de mentiras y traición. ¿Qué tiene en mente? Valdés sonrió por primera vez desde que llegó. El doctor Santillana presentará su última investigación en el Congreso Médico Nacional el próximo mes. 500 médicos, administradores y ejecutivos de la salud. ¿Y si su presentación incluyera algunas revelaciones inesperadas sobre su carácter? ¿Quiere exponerlo públicamente? Quiero destruir su reputación de forma tan profunda que ningún hospital del país lo contrate ni para limpiar los baños. Me caía bien la inspectora Valdés. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Valdés había sido minuciosa en su investigación. Tenía documentación de al menos 6 mujeres a las que Santillana había maltratado o acosado en la última década, incluyendo a 2 estudiantes que habían sido trasladadas discretamente a otros programas. El problema es conseguir que hablen públicamente, explicó Valdés. Todas tienen miedo a las represalias, a ser vetadas en la comunidad médica. ¿Y si no tuvieran que hablar ellas? ¿Y si las pruebas hablaran por sí mismas? Le mostré a Valdés las capacidades de mi empresa, cámaras ocultas, dispositivos de grabación de audio, equipos de vigilancia virtualmente indetectables. Si pudiéramos pillar a Santillana en una grabación admitiendo su comportamiento, o mejor aún, llevándolo a cabo. Tiene un nuevo objetivo, dijo Valdés. Jennifer Kim, residente de primer año en el Hospital General. Lleva semanas rondándola. ¿Cómo lo sabe? Porque lo he estado vigilando. Sigue un patrón, mentoría profesional, reuniones privadas, comportamiento inapropiado que escala gradualmente y luego el ultimátum. Acuéstate conmigo o tu carrera se acaba. ¿Podemos advertirle? Lo intenté. Cree que soy una policía loca con rencor. No escuchará. Entonces la protegeremos sin que ella lo sepa. Valdés arqueó una ceja. ¿Cómo? Sonreí. Deje eso de mi mano. Después de que Valdés se fuera, llamé a mi jefe de operaciones, Tomás Bradley. Tomás era un antiguo agente de inteligencia reclutado tras su jubilación. Se especializaba en el tipo de trabajos de vigilancia que requerían una discreción extrema. Tomás, necesito un despliegue completo de vigilancia sobre el doctor Elías Santillana. Monitorización las 24 horas, grabaciones de audio y vídeo de todas sus interacciones, especialmente con compañeras y estudiantes. Cuestiones legales. Estamos documentando maltrato y acoso. Completamente legal mientras no violemos las leyes de privacidad en espacios privados. Céntrate en espacios públicos, su despacho, cualquier lugar donde no tenga una expectativa razonable de privacidad. El calendario empieza inmediatamente. Y Tomás, esto es personal. Entendido. Mientras Tomás montaba la vigilancia, volví mi atención hacia Valeria. Había estado callada desde nuestra conversación telefónica, lo cual me ponía nervioso. Valeria nunca se quedaba callada cuando estaba enfadada. Era una luchadora, no alguien que se lamentara en silencio. Obtuve mi respuesta esa noche cuando llamó Marcos. Tienes que ver algo, dijo. Mira la web de las noticias de Antena 3. Entré en el sitio de noticias y sentí que me subía la tensión. Allí estaba Valeria, viéndose perfectamente compuesta y digna de simpatía, sentada frente a la periodista de investigación Amanda Velázquez. Maldita sea, otra Velázquez.
Amanda Williams, ese era el nombre original. El titular decía, mujer local denuncia que la crisis de salud mental de su marido amenaza la seguridad de la comunidad. Le di al vídeo. Mi marido lleva semanas actuando de forma errática, decía Valeria, con su voz cuidadosamente modulada para sonar preocupada y no vengativa. Se ha vuelto paranoico, agresivo, y temo por lo que pueda hacer. ¿Qué tipo de comportamiento agresivo?, preguntó la periodista. Ha estado haciendo llamadas amenazantes a mis colegas médicos, intentando sabotear mi carrera por puros celos. Ha instalado equipos de vigilancia masivos en nuestra casa y habla de vengarse de personas que, según él, le han perjudicado. ¿Teme por su integridad? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas justo en el momento preciso. Sí. Tiene acceso a equipo de seguridad de grado militar a través de su empresa y ha estado bebiendo mucho. Me he mudado con amigos porque no me siento segura en mi propio hogar. Se ha puesto en contacto con la policía. He presentado un informe expresando mis preocupaciones. Solo quiero que la gente sepa que, si mi marido hace algo peligroso, yo intenté buscar ayuda. La entrevista continuó durante otros 5 minutos, con Valeria pintándome como un hombre inestable y potencialmente violento cuyo negocio le daba acceso a recursos peligrosos. Mencionó lo del helicóptero, haciéndolo sonar como una prueba de megalomanía en lugar de un éxito empresarial legítimo. Llamé a Celia inmediatamente. Lo he visto, dijo ella antes de que yo pudiera hablar. Presentaremos una demanda por difamación a primera hora del lunes. ¿Será suficiente? Es un comienzo, pero Mateo, esto es un problema. Se está adelantando a la narrativa, haciéndote parecer el agresor. Si solicita una orden de alejamiento, no puede. No la he amenazado ni he intentado contactar con ella. No importa. La entrevista crea la impresión de que eres peligroso. Un juez podría emitir una orden temporal solo por precaución. Colgué y llamé de inmediato a Tomás. Cambio de planes. Necesito vigilancia sobre mi esposa también. Quiero saber dónde se queda, con quién habla, qué está planeando. Ya estoy en ello, dijo Tomás. Imaginé que querrías tenerla controlada tras esa entrevista. ¿La has visto? Monitorizamos todas las menciones en medios de nuestros clientes. Se está quedando en el Hotel Ritz, en el centro. Habitación 1247. El doctor Santillana está en la 1249. Por supuesto que sí. Consíguemelo todo, llamadas, reuniones, quién paga el hotel, qué es lo próximo que planean. Hecho. Pasé el resto de la noche atendiendo llamadas de socios comerciales preocupados que habían visto el reportaje. La mayoría me apoyaba, pero podía notar la duda en algunas voces. Valeria había sido astuta. Había plantado semillas de sospecha que serían difíciles de erradicar. La mañana siguiente trajo noticias peores. Celia llamó a las 7. Ha solicitado una orden de alejamiento, dijo sin rodeos. Vista de emergencia esta tarde. ¿Bajo qué argumentos? Inestabilidad mental, comportamiento amenazante, acceso a recursos peligrosos. La jueza ha concedido una orden temporal a la espera de la vista. ¿Qué significa eso? Que no puedes contactar con ella. No puedes acercarte a menos de 100 metros. Y tienes que entregar cualquier arma de fuego. No tengo armas de fuego. Eso es bueno. Pero Mateo, si consigue que esto prospere, va a dañar seriamente tu empresa. ¿Quién va a contratar a una firma de seguridad dirigida por alguien con una orden de alejamiento por comportamiento amenazante? Valeria estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Cada movimiento que yo hacía, ella lo anticipaba y lo contrarrestaba, la humillación pública en la fiesta, la interferencia en los negocios, incluso mi vigilancia de su aventura. Lo había dado todo la vuelta para hacerme parecer el villano. Pero yo tenía ventajas que ella desconocía, la vigilancia de Tomás, la investigación de la inspectora Valdés y, lo más importante, la propia arrogancia de Valeria. Siempre había estado demasiado segura de sí misma, demasiado convencida de su propia inteligencia. Era hora de empezar a jugar a su nivel. Llamé a Tomás. Necesito todo lo que tenga sobre Valeria y Santillana, llamadas, mensajes, registros financieros, historial de viajes, todo. ¿Cuánto margen de legalidad me dejas? Hice una pausa. El pasado de Tomás en inteligencia significaba que tenía acceso a recursos y métodos que no siempre eran estrictamente legales, pero no podía permitirme darle más munición a Valeria. Completamente legal. Necesito que esto se sostenga en un juicio. Entendido.
Dame 6 horas. Mientras Tomás trabajaba, me preparé para la vista de la orden de alejamiento. Celia había reunido testigos de descargo, socios comerciales, antiguos compañeros de los bomberos, incluso mi párroco. Teníamos documentación del éxito legítimo de mi empresa, mi historial criminal limpio y mi historial de servicio a la comunidad. Pero sabía que podría no ser suficiente. Valeria era una figura que inspiraba simpatía, una joven doctora que afirmaba temer por su seguridad. Yo era un hombre con acceso a equipo de vigilancia militar que había humillado públicamente a su esposa. La vista estaba programada para las 3 de la tarde. A las 2:30, llamó Tomás. «Vas a querer ver esto», dijo. Me encontré con él en el aparcamiento del juzgado. Me entregó una tableta cargada con archivos de audio. Grabado esta mañana en la habitación de hotel de Santillana. Completamente legal. Estaban hablando tan alto que cualquiera en el pasillo podría haberlos oído. Me puse los auriculares y le di al play. La voz de Valeria se escuchaba con claridad, la orden de alejamiento es solo el principio. Una vez que establezca que es mentalmente inestable, podré impugnar el acuerdo prenupcial. ¿Estás segura de que es prudente? La voz de Santillana sonaba nerviosa. Parece más capaz de lo que pensabas inicialmente. Por favor. No es más que un guarda jurado glorificado con delirios de grandeza. El helicóptero probablemente lo alquiló por un día para impresionar a la gente. Llevo casada con él 5 años, sé exactamente qué botones pulsar. Y sus contactos comerciales. Esas llamadas al consejo médico no importarán una vez que todos sepan que no está bien de la cabeza. ¿Quién va a confiar en la palabra de un hombre que necesita una orden judicial para mantenerse alejado de su propia mujer? Había más, pero ya había escuchado suficiente. Valeria no era una víctima, era una cazadora destruyendo sistemáticamente mi reputación para encubrir su propia traición. Entré en aquel juzgado con una actitud muy diferente a la que tenía una hora antes. La vista fue breve. Valeria, viéndose perfectamente compuesta con un conservador vestido azul, testificó sobre mi comportamiento cada vez más errático y su miedo genuino por su seguridad. Mencionó el incidente del helicóptero, la interferencia empresarial y pintó el retrato de un hombre fuera de control. Cuando fue mi turno, dejé que Celia presentara nuestras pruebas metódicamente. Los testigos de carácter hablaron de mi estabilidad e integridad. Los registros comerciales demostraban un éxito legítimo, no delirios de grandeza. Mi expediente impecable hablaba por sí mismo. Pero la jueza simpatizaba claramente con Valeria. Podía verlo en su expresión, en la forma en que asentía ante el testimonio de Valeria mientras miraba con escepticismo el mío. Señor Soler, dijo finalmente la jueza Patricia Beltrán, aunque no veo pruebas de amenazas reales o violencia, las preocupaciones de su esposa no carecen de fundamento. El incidente del helicóptero, aunque quizá no tuviera intención de intimidar, podría percibirse razonablemente como tal. Sentí que se me hundía el corazón. Sin embargo, continuó la jueza, también me preocupan algunas inconsistencias en el testimonio de la doctora Montero. Celia y yo intercambiamos miradas. Inconsistencias. Doctora Montero, usted testificó que su marido ha estado haciendo llamadas amenazantes a sus colegas médicos. ¿Puede proporcionar ejemplos específicos de estas amenazas? Valeria se removió incómoda. Bueno, no amenazas directas exactamente, pero, sí o no, doctora. ¿Hizo su marido amenazas específicas contra usted o cualquier otra persona? Él interfirió en mis oportunidades laborales. No es lo que he preguntado. ¿Amenazó con violencia o daños? Una larga pausa. No, señoría. Y usted testificó que ha estado bebiendo mucho. ¿Tiene alguna prueba de esto? Fotos, testigos, registros médicos. Yo, no, pero se notaba. Doctora Montero, prestar falso testimonio en un proceso judicial es perjurio. ¿Está segura de su declaración sobre el consumo de alcohol de su marido? La compostura de Valeria finalmente se resquebrajó. Puede que haya exagerado algunas cosas. Estaba emocional, asustada. La expresión de la jueza Beltrán se endureció. Doctora Montero, deniego la orden de alejamiento. Es más, remito este asunto a la Fiscalía para que investigue posibles cargos de perjurio. Valeria se quedó blanca. Señor Soler, dijo la jueza, volviéndose hacia mí, aunque la petición de su esposa queda denegada, le aconsejo que actúe con discreción de ahora en adelante. Los procesos de divorcio pueden ser contenciosos, pero deben llevarse por los cauces legales adecuados. Al salir del juzgado, Valeria intentó acercarse a mí, pero Celia la interceptó.
Mi cliente no tiene nada que declarar, dijo Celia con firmeza. Pero yo tenía mucho que decir, solo que no a Valeria. Tenía una presentación de congreso que preparar. El Congreso Médico Nacional se celebraba en el Centro de Convenciones de IFEMA, un complejo inmenso que albergaba desde ferias comerciales hasta convenciones políticas. Durante 3 días cada octubre, se convertía en el epicentro de la comunidad médica del país, atrayendo a más de 1000 médicos, investigadores y administradores sanitarios. El doctor Elías Santillana tenía programada su última investigación para el viernes por la tarde, el último día del Congreso. Su ponencia, titulada Enfoques innovadores en la formación quirúrgica, se esperaba que atrajera a una gran audiencia. Santillana tenía fama de ser un cirujano hábil y un orador elocuente. Lo que la audiencia no esperaba era la sorpresa que yo les tenía preparada. La vigilancia de Tomás había sido increíblemente productiva. Durante las últimas 3 semanas, documentamos el maltrato sistemático de Santillana hacia la doctora Jennifer Kim, la joven residente sobre la que Valdés me había advertido. El patrón era exactamente el que Valdés había descrito, una mentoría profesional que escalaba gradualmente hacia una atención personal inapropiada. Y lo más importante, lo habíamos pillado con las manos en la masa. El audio es nítido, informó Tomás durante nuestra reunión final de planificación. Le dice explícitamente que sus asignaciones en la rotación quirúrgica dependen de su disposición a ser flexible en su relación profesional. Eso es el ejemplo de manual de acoso sexual, añadió la inspectora Valdés. Se había convertido en una presencia habitual en mi casa durante el último mes, ayudando a coordinar lo que habíamos empezado a llamar Operación Bisturí. ¿Qué hay del vídeo? Tomás abrió un archivo en su portátil. Sala de conferencias del Hospital General, martes por la tarde. La arrincona tras una revisión quirúrgica, se pone agresivo físicamente cuando ella intenta irse. El vídeo era condenatorio. Santillana bloqueando la puerta, agarrando la muñeca de Jennifer cuando ella intentaba apartarlo, su rostro a centímetros del de ella mientras le hacía su propuesta. La angustia de Jennifer era obvia. Estaba claramente aterrorizada, pero intentaba mantener la profesionalidad. ¿Sigue negándose a cooperar en una investigación oficial? Le pregunté a Valdés. Tiene demasiado miedo. Santillana la convenció de que hablar acabaría con su carrera. Ella no sabe que tenemos estas pruebas. Entonces tendremos que hablar por ella. El plan era elegante en su sencillez. Soler Sistemas de Defensa había sido contratada para proporcionar la seguridad del Congreso Médico, un acuerdo comercial legítimo que yo había cerrado meses atrás, mucho antes de que mi matrimonio se desmoronara. Esto nos daba acceso legítimo al centro de convenciones, incluyendo la capacidad de instalar nuestro propio equipo audiovisual. La presentación de Santillana estaba programada en el auditorio principal, con capacidad para 800 personas. La audiencia incluiría a jefes de departamento de todos los hospitales importantes, decanos de facultades de medicina y ejecutivos sanitarios. Si íbamos a destruir la reputación de Santillana, aquel era el escenario perfecto. El montaje técnico es sencillo, explicó Tomás. Nos conectaremos al sistema de proyección del auditorio durante su charla. Cuando llegue a la diapositiva 15, hemos hackeado su portátil para conocer la secuencia exacta, nuestras pruebas aparecerán en lugar de su investigación. ¿Y la seguridad? No intentarán detener la presentación. Esa es la belleza del asunto. Nosotros somos la seguridad. Cuando empiecen los problemas técnicos, seremos a los que llamen para arreglarlo. La inspectora Valdés sonrió. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que está pasando, el daño estará hecho. 800 testigos, además de que la charla se retransmite por streaming a facultades de medicina de todo el país. ¿Qué hay de la exposición legal? Pregunté. Era la parte que más me preocupaba. Mínima, me aseguró Celia. Todo lo que estamos presentando es cierto y está documentado. Santillana tendría que demandar por difamación, lo que significaría tener que demostrar que las pruebas son falsas. Como no lo son, se estaría exponiendo a una fase de instrucción que revelaría aún más conductas inapropiadas. La noche antes del Congreso, no pude dormir. Me quedé en mi despacho, mirando los oscuros bosques que rodeaban mi casa, pensando en cuánto había cambiado mi vida en apenas 2 meses. Había pasado de ser un empresario discretamente exitoso en un matrimonio fracasado a ser un hombre planeando la destrucción pública del amante de su esposa. Valeria había estado callada desde la vista de la orden de alejamiento. Demasiado callada. La vigilancia de Tomás mostraba que seguía en el hotel con Santillana, pero sus conversaciones se habían vuelto más cautelosas, más paranoicas. Sabían que yo tramaba algo, simplemente no sabían qué.
Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: suerte mañana. Hay gente que se merece lo que le viene. Llevaba semanas recibiendo mensajes así, apoyo anónimo de personas que, al parecer, habían estado esperando a que alguien acabara con Santillana. La hija de Valdés no era su única víctima, solo la que tenía una madre dispuesta a luchar. El viernes por la mañana amaneció despejado y frío. Me vestí con cuidado con mi mejor traje, azul marino, corbata conservadora y zapatos pulidos. Hoy necesitaba parecer el empresario de éxito que realmente era, no el marido inestable que Valeria había dibujado. El centro de convenciones era un hervidero de actividad. Médicos en trajes caros se mezclaban con representantes farmacéuticos. Vendedores de dispositivos médicos trabajaban a la multitud y académicos se agrupaban en torno a las presentaciones de pósteres. Me moví por allí con la confianza de quien pertenece al lugar, y así era. Soler Sistemas de Defensa era un proveedor legítimo con todo el derecho a estar presente. Tomás y su equipo habían llegado temprano para montar el equipo. Para los observadores externos, no eran más que técnicos asegurándose de que los sistemas audiovisuales funcionaran correctamente. En realidad, estaban instalando la infraestructura para la humillación pública de Santillana. Todo listo, informó Tomás por mi auricular. Tenemos el control del sistema de proyección del auditorio principal, además de planes de contingencia si intentan cortar la corriente o cambiar a controles manuales. ¿Dónde está Santillana ahora? En la sala VIP tras el auditorio, repasando su charla con Valeria. Ella le está dando consejos sobre la adicción. Por supuesto que sí. Valeria siempre había sido buena en las presentaciones, proyectando confianza y autoridad. Probablemente estaba ayudando a Santillana a pulir su estilo retórico, sin saber que estaba ayudando a orquestar su caída. A las 2 de la tarde, ocupé mi asiento en el auditorio. Había elegido un lugar cerca de la parte trasera con líneas de visión claras hacia las salidas y la cabina técnica. A mi alrededor, los asientos se llenaron con la élite de la comunidad médica nacional, reconocí rostros de juntas de hospitales, facultades de medicina e instituciones de investigación. La doctora Patricia Solano estaba en la tercera fila. Diego Martínez, del Consejo Médico, se sentaba cerca de la parte delantera. Aquellas eran las personas cuyas opiniones importaban, cuyas reacciones determinarían el futuro de Santillana en la medicina. A las 2:15, el moderador subió al escenario. Damas y caballeros, por favor, recibamos al doctor Elías Santillana, que presenta enfoques innovadores en la formación quirúrgica. Santillana salió al escenario con un aspecto impecable y seguro. Llevaba un costoso traje gris marengo, su cabello canoso perfectamente peinado y su sonrisa era cálida y profesional. Parecía exactamente lo que se suponía que debía ser, un distinguido médico y educador. Gracias, dijo, con su voz resonando con claridad por el sistema de sonido. Hoy quiero hablarles sobre el futuro de la educación quirúrgica y sobre cómo podemos preparar mejor a la próxima generación de cirujanos para los desafíos que afrontarán. Sus primeras diapositivas fueron material académico estándar, estadísticas, metodología, resultados preliminares. La audiencia estaba atenta pero no especialmente entusiasmada. Era el material típico de un congreso, presentado con competencia pero sin ser revolucionario. Yo contaba las diapositivas en mi cabeza: 10, 11, 12. La clave para una formación quirúrgica eficaz, decía Santillana, es crear un entorno donde los estudiantes se sientan apoyados y animados a tomar riesgos, a ampliar sus límites bajo una supervisión cuidadosa. 13, 14. Esto requiere una relación especial entre mentor y estudiante basada en la confianza, el respeto y el mutuo. 15. La diapositiva que apareció en la pantalla no formaba parte de la presentación de Santillana. Era una fotografía de él acorralando a la doctora Jennifer Kim en la sala de conferencias, con su mano apretando la muñeca de ella y su rostro a centímetros del de ella. La imagen era grande, clara e inconfundiblemente condenatoria. El auditorio enmudeció. Santillana se volvió para mirar la pantalla, y su rostro se quedó lívido al ver la imagen. Esto no es, balbuceó, clicando su mando frenéticamente. Pero en lugar de pasar a su siguiente diapositiva, el sistema mostró otra fotografía, Santillana y Valeria entrando juntos al hotel, la mano de ella en el pecho de él, el brazo de él rodeando la cintura de ella. Los murmullos empezaron a recorrer el auditorio. La gente sacaba sus teléfonos para hacer fotos de la pantalla. Dificultades técnicas, dijo Santillana, con la voz temblorosa. Si pudiéramos simplemente. La siguiente imagen era un documento, un correo electrónico de Santillana al coordinador de residentes de cirugía recomendando que Jennifer Kim fuera retirada de la rotación de cirugía cardíaca.
La fecha mostraba que se envió apenas unas horas después del incidente de la sala de conferencias. Damas y caballeros, resonó una voz por el sistema de sonido del auditorio. Era la inspectora Valdés, aunque la audiencia no lo sabía. Lo que están viendo es prueba de maltrato sistemático y abuso de poder por parte del doctor Santillana. Santillana retrocedía desde el podio, mirando frenéticamente a su alrededor buscando ayuda, pero el equipo técnico, la gente de Tomás, no aparecía por ninguna parte. La pantalla mostraba ahora un clip de vídeo, Santillana en su despacho con otra joven residente, haciendo comentarios explícitamente inapropiados sobre sus posibilidades de ascenso si estaba dispuesta a ser creativa en su relación de mentoría. La audiencia ya no murmuraba. La gente se ponía de pie, señalando, algunos se dirigían hacia las salidas. Otros grababan todo con sus móviles. La doctora Solano hablaba urgentemente por su teléfono. Diego Martínez parecía a punto de sufrir un infarto. Esto es una trampa. Santillana encontró finalmente su voz, gritando por encima de la creciente conmoción. Alguien intenta destruirme. La pantalla mostró una nueva imagen, una lista de nombres y fechas. 6 mujeres a lo largo de la última década con documentación del maltrato de Santillana hacia cada una de ellas. Algunas habían dejado la medicina por completo. Otras se habían trasladado a programas diferentes, con sus carreras descarriladas por su comportamiento depredador. El doctor Santillana, continuó la voz por el sistema de sonido, ha utilizado su posición de autoridad para abusar sistemáticamente de estudiantes de medicina y residentes. Las pruebas que están viendo hoy representan solo una fracción de su mala conducta. Santillana echó a correr, empujando a la multitud hacia la salida, pero no llegó lejos. 2 guardias de seguridad, de los reales del recinto, lo interceptaron cerca de la puerta. La imagen final en la pantalla era un mensaje: si usted ha sido víctima del maltrato del doctor Santillana, por favor póngase en contacto con la inspectora Janet Valdés, Policía Nacional. Su voz importa. Su carrera importa. Y los depredadores como el doctor Santillana deben estar en prisión, no en los quirófanos. El auditorio estalló. La gente gritaba, exigía respuestas, llamaba a sus hospitales y colegios médicos. El decoro impecable de la medicina académica se había hecho añicos ante la revelación de que uno de sus miembros más respetados era un depredador en serie. Salí discretamente por una salida lateral, evitando el caos del pasillo principal. En el corredor, vi a Valeria apoyada contra una pared, con el rostro pálido por el shock. Estaba mirando su teléfono, probablemente viendo el streaming de la destrucción de su amante. Nuestras miradas se cruzaron a través del pasillo abarrotado. Por un momento, ninguno se movió. Luego, Valeria empezó a caminar hacia mí, con su expresión cambiando del asombro a la furia. Tú has hecho esto, dijo al llegar a mi altura. Lo has destruido. Él se destruyó a sí mismo, respondí con calma. Yo solo me aseguré de que la gente se enterara. Esas mujeres eran participantes voluntarias. Elías nunca forzó a nadie. ¿Has visto el mismo vídeo que todos los demás? Porque a mí me ha parecido que hubo fuerza. La compostura de Valeria se quebró por completo. Eres patético, escupió. No pudiste soportar que encontrara a alguien mejor que tú, así que tuviste que destruirlo. ¿Alguien mejor? Me reí, pero sin humor alguno. Valeria, has tirado por la borda un matrimonio con un hombre que te amaba por un depredador sexual que está a punto de ser arrestado. Si esa es tu definición de mejor, entonces realmente no nos conocíamos en absoluto. Elías es brillante, un triunfador, respetado. Elías está acabado. Le revocarán la licencia médica, suspenderán sus privilegios hospitalarios y tendrá suerte si no acaba en la cárcel. ¿Y tú? Me acerqué más, bajando la voz. Tú eres la doctora que defendió públicamente a un depredador en serie. Buena suerte con esa búsqueda de empleo. Valeria levantó la mano para darme una bofetada, pero la detuve de la muñeca con facilidad. No lo hagas, dije en voz baja. Ya te has hecho suficiente daño a ti misma hoy. Solté su muñeca y me alejé, dejándola allí en el pasillo mientras el caos se arremolinaba a nuestro alrededor. Fuera del centro de convenciones, la inspectora Valdés me esperaba junto a mi coche. ¿Cómo se siente?, preguntó. Lo pensé un momento. Como si acabara de presenciar un acto de justicia. Mi hija me ha llamado, dijo Valdés con lágrimas en los ojos. Ha visto el streaming. Ahora está dispuesta a presentar una denuncia oficial. Me alegro. Santillana tiene que afrontar las consecuencias de lo que le hizo. ¿Y su mujer?
Miré hacia el centro de convenciones, donde ya llegaban los periodistas, atraídos por las publicaciones en redes sociales sobre la interrupción de la charla. Valeria tomó su decisión. Puede vivir con las consecuencias. Mientras conducía a casa, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de periodistas, socios comerciales y personas de las que no sabía nada desde hacía años. La historia ya trascendía la comunidad médica, prestigioso doctor expuesto como depredador en serie en un congreso médico, sería la portada de mañana. Pero no respondía a las llamadas. Tenía un último movimiento que hacer y requería toda mi atención. Valeria pensaba que el congreso era mi jugada final. Se equivocaba. El verdadero final estaba aún por llegar. Las repercusiones del congreso médico fueron inmediatas y devastadoras. El sábado por la mañana, todos los grandes medios de comunicación del país cubrían la historia. Elías Santillana había sido detenido bajo cargos de agresión sexual y abuso de autoridad. El Hospital General lo había suspendido de inmediato y el Colegio de Médicos había abierto una investigación formal. El papel de Valeria en el escándalo también ocupaba los titulares. Varios periodistas la habían identificado como la amante y cómplice de Santillana, sugiriendo incluso que conocía su comportamiento depredador y ayudó a encubrirlo. El vídeo de ella defendiéndolo en el pasillo del Congreso se había vuelto viral con la etiqueta almohadilla cómplice de depredador siendo tendencia en redes sociales. Debería haberme sentido satisfecho. Mi venganza estaba completa, Santillana estaba acabado, la reputación de Valeria estaba en ruinas y finalmente se hacía justicia para las víctimas. Pero algo me inquietaba. Valeria había estado demasiado callada desde el Congreso, aceptando demasiado bien su destino. La mujer con la que me casé era una luchadora, alguien que nunca se rendía sin agotar hasta la última opción. La vigilancia de Tomás confirmó mis sospechas. En lugar de hundirse en la derrota, Valeria había estado haciendo llamadas, reuniéndose con abogados y, lo más preocupante de todo, contactando con mis competidores comerciales. Ha estado en contacto con Seguridad Alianza, informó Tomás durante nuestra reunión informativa del lunes. 3 reuniones en los últimos 2 días. Seguridad Alianza era el mayor competidor de Soler Sistemas de Defensa, una firma nacional que llevaba años intentando hacerse un hueco en el mercado de Madrid. Habían perdido varios contratos importantes contra nosotros, incluyendo la seguridad del Congreso Médico que permitió exponer a Santillana. ¿Qué tipo de reuniones? Se desconoce. Pero también ha estado hablando con periodistas, específicamente con reporteros de investigación especializados en corrupción corporativa. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de corrupción? Afirma que Soler Sistemas de Defensa ha estado utilizando métodos de vigilancia ilegales, que violamos las leyes de privacidad durante nuestra investigación sobre Santillana. Eso no es cierto. Todo lo que hicimos fue legal. No importa si es cierto. Si consigue plantar la duda suficiente, crear suficiente controversia, podría dañar seriamente nuestra reputación. Valeria estaba jugando su última carta. Si ella caía, intentaría arrastrarme con ella. Era un movimiento desesperado, pero potencialmente efectivo. Los clientes corporativos eran muy sensibles a los temas de privacidad, e incluso las acusaciones infundadas podrían bastar para perder contratos. Sonó mi teléfono. Celia, tenemos un problema, dijo ella sin preámbulos. Valeria ha presentado una demanda contra ti y la empresa alegando vigilancia ilegal e invasión de la privacidad. También ha puesto denuncias ante la Fiscalía y la Agencia de Protección de Datos. ¿Puede demostrar algo? No necesita demostrarlo para dañarte. La demanda por sí sola pondrá nerviosos a los clientes. ¿Y si la Fiscalía abre una investigación, cuánto tiempo tenemos? La noticia saldrá mañana. Antena 3 está preparando un reportaje especial, empresa de seguridad local acusada de vigilancia ilegal. Colgué y convoqué de inmediato una reunión de emergencia con mi equipo directivo. Tomás, mi directora financiera, Sara Martínez, mi jefe de ventas, David García, y Celia nos reunimos en mi sala de conferencias en 1 hora. Valeria está haciendo un último esfuerzo para destruir la empresa, expliqué. Nos acusa de prácticas de vigilancia ilegales, usando nuestra investigación sobre Santillana como prueba. Eso es de locos, dijo Sara. Todo lo que hicimos fue estrictamente legal. Tenemos documentación que lo prueba. Lo legal no importa si los clientes creen que estamos bajo investigación, señaló David. Ya estoy recibiendo llamadas nerviosas de clientes potenciales que han visto lo de Santillana. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Tomás. Llevaba dándole vueltas a esto desde el informe de Tomás. Valeria apostaba que yo reaccionaría defensivamente,
que intentaría demostrar nuestra inocencia a través de abogados y notas de prensa. Pero la defensa no iba a funcionar aquí. Una vez plantada la duda, era casi imposible extirparla. La única forma de ganar era pasar al ataque. Vamos a contar toda la historia, dije. Todo. El romance, el acoso, el encubrimiento sistemático, la implicación de Valeria, sus intentos de hacerme parecer inestable, todo. Celia se mostró incómoda. Mateo, eso es arriesgado. Te estarías exponiendo a reclamaciones por difamación, demandas por invasión de la privacidad. ¿De quién? De Valeria. Ella ya me está demandando. De Santillana. Se enfrenta a cargos penales. Del hospital. Están intentando distanciarse del escándalo. ¿Y tu privacidad? Esto hará que tu vida personal sea totalmente pública. Lo pensé bien. Durante 3 años había mantenido un perfil bajo. Construí mi empresa en silencio, evité la publicidad, la idea de que mi vida privada fuera diseccionada en los medios me resultaba profundamente incómoda. Pero Valeria ya la había hecho pública, su entrevista televisiva, la vista de la orden de alejamiento, su defensa de Santillana. Ella ya había contado su versión de la historia. Ahora era el momento de contar la mía. Prepara una rueda de prensa, le dije a Sara. Mañana por la tarde, antes de que se emita el reportaje de Valeria. Vamos a controlar la narrativa. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de preparativos. Celia trabajó con una firma de gestión de crisis para elaborar nuestro mensaje. Tomás recopiló un cronograma completo de nuestra investigación con pruebas de que cada actividad de vigilancia fue legal. Sara coordinó con periodistas amigos para asegurar una buena cobertura. Lo más importante, la inspectora Valdés aceptó comparecer en la rueda de prensa para explicar cómo nuestra investigación había ayudado a exponer los crímenes de Santillana. La rueda de prensa se celebró en el Hotel Ritz, el mismo hotel donde Valeria y Santillana se habían alojado durante su aventura. La ironía no se me escapaba. Aparecieron 23 periodistas junto con cámaras de 4 cadenas de televisión. Nunca me había sentido cómodo hablando en público, pero al mirar a la multitud de informadores, me sentí sorprendentemente tranquilo. Damas y caballeros, empecé. Hace 3 meses, descubrí que mi esposa tenía una aventura con el doctor Elías Santillana. Lo que no sabía entonces era que el doctor Santillana era también un depredador sexual en serie que abusaba de su posición para maltratar y agredir a estudiantes y residentes de medicina durante más de una década. Conté toda la historia de forma cronológica y metódica, la humillación pública de Valeria en la fiesta de graduación, mi descubrimiento del romance, el acercamiento de la inspectora Valdés y la historia de su hija. Nuestra investigación legal sobre el patrón de conducta de Santillana. Todo lo que Soler Sistemas de Defensa hizo durante esta investigación fue completamente legal y está debidamente documentado, continué. Trabajamos estrechamente con las fuerzas del orden para asegurar que nuestras pruebas fueran admisibles y que las víctimas del doctor Santillana finalmente obtuvieran justicia. La inspectora Valdés tomó el podio a continuación, explicando cómo nuestra investigación proporcionó las pruebas necesarias para construir un caso penal contra Santillana. Presentó a 2 de sus víctimas, mujeres valientes que finalmente estaban dispuestas a hablar públicamente de sus experiencias. La doctora Jennifer Kim, la joven residente a la que protegimos, dio un testimonio especialmente poderoso sobre cómo Santillana había amenazado con destruir su carrera a menos que se sometiera a sus deseos. Sin la investigación del señor Soler, dijo ella, yo habría sido una víctima más, obligada a elegir entre mi carrera y mi dignidad. Gracias a su valor al exponer al doctor Santillana, puedo continuar mi formación médica sin miedo. Las preguntas de los periodistas fueron duras pero justas. Preguntaron sobre la legalidad de nuestros métodos de vigilancia, sobre mis motivos para la investigación y sobre si estaba utilizando los recursos de mi empresa para una venganza personal. Respondí con honestidad, sí, la investigación había sido algo personal. Mi esposa estaba involucrada con un depredador, pero también se trataba de hacer justicia a las víctimas de Santillana y proteger a futuras mujeres de sus abusos. Señor Soler, preguntó Amanda Velázquez de Antena 3, su esposa afirma que utilizó métodos ilegales de vigilancia y violó las leyes de privacidad. ¿Qué responde a eso? Mi esposa se enfrenta a la destrucción de su carrera médica porque eligió defender a un depredador sexual, respondí. Estas acusaciones son un intento desesperado de desviar la atención de su propio mal juicio y de su complicidad en los crímenes del doctor Santillana. Está diciendo que ella conocía el comportamiento del doctor Santillana. Hice una pausa, midiendo mis palabras con cuidado.
Digo que cualquiera que pasara una cantidad de tiempo significativa con el doctor Santillana y no notara su comportamiento inapropiado hacia las mujeres, o bien estaba cegado voluntariamente o era cómplice. La rueda de prensa duró 90 minutos. Al terminar, sentía que me habían pasado por una picadora de carne, pero el mensaje estaba claro: Soler Sistemas de Defensa era el héroe de la historia, no el villano. La cobertura de esa noche fue abrumadoramente positiva. El reportaje de investigación de Antena 3, que se suponía que iba a centrarse en nuestra supuesta vigilancia ilegal, se convirtió en una historia sobre cómo habíamos ayudado a desenmascarar a un depredador peligroso. Se mencionaron las acusaciones de Valeria, pero fueron descartadas como las mentiras desesperadas de una mujer intentando salvar su reputación. Pero yo aún no había terminado. Esa noche recibí una llamada de una fuente inesperada, la doctora Patricia Solano, de la Clínica La Luz. Señor Soler, le debo una disculpa, dijo. Cuando su esposa me llamó tras aquel incidente del helicóptero, estaba dispuesta a creer sus afirmaciones sobre su estado mental. Me avergüenza decir que cuestioné nuestra relación comercial. Lo entiendo, doctora. Valeria puede ser muy convincente. Ciertamente. Pero tras ver las pruebas que ha presentado sobre el doctor Santillana y conocer su papel al exponerlo, me doy cuenta de que juzgué la situación de forma muy errónea. Se lo agradezco. Más que eso, tengo una propuesta para usted. La Clínica La Luz está realizando una revisión exhaustiva de nuestras políticas y procedimientos sobre acoso sexual y abuso de poder. Necesitamos una firma de seguridad externa para ayudar con la investigación. Alguien con experiencia en vigilancia y recopilación de pruebas. ¿Estaría interesada su empresa en el contrato? Sonreí. Estaríamos muy interesados. Hubo llamadas similares durante toda la semana. Hospitales, facultades de medicina y organizaciones sanitarias de todo el país querían contratarnos para investigar sus propios problemas potenciales de mala conducta. El escándalo Santillana había abierto los ojos a todos sobre lo extendido que estaba el problema, y querían a la firma que lo había expuesto con éxito para ayudar a limpiar sus propias casas. En un mes, nuestra facturación se había duplicado. La publicidad del caso Santillana, lejos de dañar nuestra reputación, nos había establecido como la firma de seguridad e investigación líder en el sector. La demanda de Valeria fue retirada discretamente cuando su abogado se dio cuenta de que no tenía base alguna. La investigación de la Fiscalía concluyó que todas nuestras actividades de vigilancia fueron legales y se llevaron a cabo correctamente. La denuncia ante protección de datos fue archivada sin más trámites. La propia Valeria desapareció del ojo público. Lo último que supe fue que se había mudado a una ciudad pequeña de provincias, donde trabajaba como médico de cabecera en una clínica privada de poca monta. Sus sueños de especialidad quirúrgica y de medicina académica estaban permanentemente truncados. El doctor Santillana fue condenado por 6 cargos de agresión sexual y abuso de poder. Fue sentenciado a 2 años de prisión y a la inhabilitación de por vida de su licencia médica. La hija de la inspectora Valdés testificó en la vista de la sentencia, obteniendo finalmente la justicia que se le había negado 3 años atrás. 6 meses después del Congreso Médico, estaba sentado en mi despacho revisando los contratos de 3 nuevos clientes importantes cuando sonó el timbre. El monitor de seguridad mostraba a una mujer joven a la que no reconocía. A mediados de sus 20, vestida de forma profesional y con expresión nerviosa. Abrí la puerta con cautela. Señor Soler, soy la doctora Lisa Velázquez. Lo siento, Lisa Williams era el nombre, bueno, Lisa Navarro. Fui una de las víctimas del doctor Santillana hace unos 5 años. La invité a pasar, ofreciéndole café mientras ella reunía valor para hablar. Quería darle las gracias, dijo finalmente. Cuando era residente, el doctor Santillana hizo de mi vida un infierno. Cuando rechacé sus insinuaciones, se aseguró de que me pusieran en la lista negra de todos los programas quirúrgicos de la ciudad. Tuve que dejar la medicina por completo. Me hice visitadora farmacéutica solo para pagar mis préstamos de estudios. Siento mucho que le pasara eso. Pero no estoy aquí por eso. Tras la condena del doctor Santillana, después de que todos vieran qué clase de hombre era realmente, el Consejo Médico reabrió mi caso. Han limpiado mi expediente y me han ofrecido una plaza en el programa de residencia quirúrgica del Hospital de La Paz. Estaba llorando, lágrimas de alegría y alivio. Voy a ser cirujana, señor Soler. A los 31 años, finalmente voy a alcanzar el sueño que el doctor Santillana intentó robarme. Y es porque usted tuvo el valor de exponerlo. Después de que se fuera, me quedé de pie en mi despacho mirando hacia el bosque que rodeaba mi casa.
5 años atrás, yo era un hombre sencillo con sueños sencillos, un negocio con éxito, un matrimonio feliz, quizá hijos algún día. La traición de Valeria había destrozado esos sueños, obligándome a convertirme en alguien que nunca pretendí ser. Pero quizá eso no fuera del todo malo. Quizá, a veces, necesitamos rompernos antes de poder convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. He visto las noticias sobre la doctora Navarro volviendo a cirugía. Has hecho un buen trabajo, Soler. El mundo necesita más hombres como tú. Sonreí y borré el mensaje. Llevaba meses recibiendo notas así de víctimas de Santillana, de sus familias, de personas que se habían sentido inspiradas por la historia de un hombre que se negó a permitir que la injusticia ganara. No era un héroe, solo era un hombre al que habían empujado demasiado lejos y que tenía los recursos para devolver el empujón. Pero si eso había ayudado a otras personas a encontrar su propio valor, su propia justicia, entonces quizá la traición de Valeria había servido para algo después de todo. La mañana siguiente trajo la noticia que completaría mi transformación de víctima a vencedor. Sara llamó con una actualización que me hizo sonreír más que en meses. Mateo, no te lo vas a creer. Acabamos de recibir una llamada del Ministerio del Interior. Quieren discutir un contrato estatal para investigar casos de mala conducta y abuso en agencias gubernamentales. ¿De qué cuantía hablamos? 50 millones de euros en 3 años. Nos convertiría en la mayor firma de seguridad e investigación del país. Colgué y caminé hacia la ventana de mi despacho, mirando hacia el helipuerto donde comenzó todo este viaje. Valeria había intentado destruirme, reducirme al hombre pequeño y limitado que ella decía que yo era. En cambio, me había liberado para convertirme en todo lo que era capaz de ser. Sonó mi teléfono una última vez. El identificador mostraba un número que reconocía, pero que no había visto en meses. Valeria. Casi no respondo. Estuve a punto de dejar que saltara el buzón de voz, manteniendo el silencio que había existido entre nosotros desde la rueda de prensa, pero la curiosidad ganó. Dime, Valeria. Mateo, su voz era diferente, más pequeña, derrotada. He visto las noticias sobre tu contrato con el ministerio. Enhorabuena. Gracias. Una larga pausa. Yo, quería pedirte perdón por todo, por el romance, por intentar destruir tu negocio, por las cosas que dije de ti. Está bien. Sé que no cambia nada, pero necesito que sepas que ahora me doy cuenta de lo que perdí. Eras un buen hombre, un triunfador, y yo estuve demasiado cegada para verlo. Sí, lo estuviste. Otra pausa. ¿Hay alguna posibilidad? Podríamos quizá hablar en persona. Sé que no me lo merezco, pero, no, Valeria, no queda nada de lo que hablar. Por favor, Mateo, lo he perdido todo, mi carrera, mi reputación, mi futuro. No me queda nada. Lo pensé por un momento. Valeria, en efecto, lo había perdido todo, pero ella había tomado las decisiones que llevaron a esas pérdidas. Había elegido traicionarme, defender a un depredador e intentar destruir mi empresa por despecho. Tomaste tus decisiones, Valeria. Elegiste al doctor Santillana por encima de tu matrimonio. Elegiste defenderlo por encima de hacer lo correcto. Elegiste intentar destruirme antes que aceptar la responsabilidad de tus actos. Esas decisiones tienen consecuencias. Lo sé, pero las consecuencias ya no son mi problema. Tú ya no eres mi problema. Colgué e inmediatamente bloqueé su número. De pie en mi despacho, rodeado de contratos por valor de millones de euros, sabiendo que mi empresa estaba a punto de convertirse en una de las firmas de seguridad más importantes, sentí algo que no había experimentado en años: paz. Valeria había intentado hacerme pequeño, reducirme a su limitada visión de lo que yo podía ser. En cambio, me había obligado a descubrir de lo que era realmente capaz cuando me empujaban al límite. Había empezado este viaje como un marido traicionado buscando venganza, lo terminaba como un empresario de éxito que había ayudado a traer justicia a docenas de víctimas y había construido algo significativo de las cenizas de su matrimonio roto. El helicóptero que aguardaba afuera ya no era un símbolo de riqueza destinado a impresionar a gente que nunca me respetó, era la herramienta de un negocio que importaba, que marcaba la diferencia, que ayudaba a personas que no podían ayudarse a sí mismas. Valeria se había equivocado en todo. No me limitaba una mentalidad obrera ni los sueños pequeños. No era el hombre con el que ella se conformó hasta que apareciera alguien mejor. Era el hombre que había derribado a su amante depredador y había levantado un imperio sobre los restos de nuestro matrimonio. Era exactamente quien se suponía que debía ser. Y Valeria.
Valeria estaba exactamente donde merecía estar, sola, olvidada e irrelevante en la vida que yo estaba construyendo sin ella. La justicia, resultó ser, era la mejor de las venganzas.